Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelu en Casa. Estamos en la sección de probando productos para el cabello. Soy peluquera profesional y pruebo productos para el cabello, tanto profesionales como de supermercado. En esta ocasión vamos a probar el tratamiento alisador de Bezlis, que está en venta en perfumerías, en internet y demás, ¿vale? Es un tratamiento indicado para hacer en casa una misma, no se trata de un tratamiento profesional como tal, pero sí que tiene muy buenas reseñas, muy buenos comentarios y demás. Y me llamó muchísimo la atención por eso mismo, porque es vegetal 100%, ¿vale? Esto quiere decir que no vamos a sufrir nada inesperado. Sufrir, quiero decir que, bueno, que cuando se trata de un tratamiento de esta magnitud hay que llevar cierto cuidado porque podemos hacerlo en casa y obtener resultados desastrosos, desastrosos como cabello quebradizo, que se rompe y demás, y la verdad es que no es nada agradable. Estoy aquí para comentaros un poquito sobre él y enseñaros el paso a paso, ¿vale? Ya me lo he aplicado, como podéis ver yo tengo el pelo ya liso tabla, ¿eh? ¿Se me ve? Lo tengo ya lisito y ahora os voy a comentar un poquito sobre este. También me llamó mucho la atención porque tiene tecnología antiamarillo, con lo cual hace 2 semanas me hice las mechas y dije, pues es desde luego ideal para ello. Perdón. Es sin formol y vegano, quiere decir que no está testado en animales ni mucho menos, y por lo que pone aquí, alisado vegetal con queratina vegetal, extracto de pitaya y veg complex. Igual lo conocéis, igual habéis visto ya otras reseñas de otras personas que lo hayan probado y demás, pero bueno, yo lo pruebo y doy consejos en base a mi experiencia profesional como peluquera. Yo los tratamientos que he utilizado en el salón o en mis clientas evidentemente no tienen nada que ver con esto porque suelen ser tratamientos más complejos, se lleva muchísimo más tiempo para tratar el cabello, pero sí que es verdad que cuando se trata de un tratamiento vegetal lo podemos hacer sin problema después de un tinte y demás, o sea que no corremos el riesgo de dañar el cabello, sino darle la queratina 100%, queratina 100%, porque están las queratinas que lleva alisado brasileño, la queratina que lleva alisado japonés incorporado, y todo eso suelen ser más agresivos para cabellos más bien débiles, ¿vale? O sea, o finicos, vamos, yo no me lo pondría, desde luego, ni tampoco se lo pongo a mis clientes. Yo, o sea, hay que tener empatía, es decir, a ver, yo me lo haría, no, pues a mis clientes menos todavía. Pues bien, os voy a leer un poquito, ¿vale? Para poner en situación. Eh, También, por lo que comentan aquí, es el cabello liso hasta 12 semanas, o sea, podemos estar hasta 3 meses siempre y cuando mantengamos el cabello para ello, porque evidentemente el tratamiento lo dejamos en el pelo, pero se va eliminando progresivamente con los lavados. Entonces, a la hora de lavar el cabello, hay que utilizar champú y mascarilla y demás adecuado para ello. Ahora entraremos un poquito en materia. Bien, por lo que dice aquí, la evolución del alisado de queratina. Siente el poder de la naturaleza de tu cabello con el tratamiento de alisado anti-encrespado. Alisado y anti-encrespado. Lo recalco porque la queratina como tal no alisa. La queratina lo que hace evidentemente es rellenar la fibra capilar. Al rellenarla lo que hace es darnos ese grosor en el cabello que nos falta, el brillo, esa suavidad, ¿vale? Lo que es la queratina en general es la proteína natural del cabello, ¿vale? Lo que alisa, lo que ayuda a alisar son otros componentes que acompañan a la queratina. Eso es algo que hay que recalcar porque hay mucha gente que piensa que la queratina como tal, la queratina aunque ponga 100%, alisa. No, dependiendo del cabello que tengas, te va a alisar más o menos, pero porque tiene una composición que ayuda a ello, pero no porque la queratina alise, ¿vale? Siempre digo lo mismo, si tenéis alguna duda de lo que voy diciendo, me lo podéis consultar, que yo encantada os responderé. Sigo. Bien, antiescrespado Beglis, formulado especialmente a partir de ingredientes vegetales y activos botánicos para controlar el encrespado. Lo está diciendo, vamos a controlar ese encrespamiento que
nos lleva de cabeza, porque me aliso el cabello y se me encrespa por falta de hidratación, por falta de la queratina natural de nuestro cabello. Bien, sigo. Restaura, alisa y recupera el cabello mientras se elimina el encrespado gracias a su composición rica en queratina vegetal. Extracto de pitaya y el exclusivo Veg Complex, un complejo que combina taninos y vitaminas con los mejores extractos vegetales. Evidentemente, recalca mucho que es vegetal, o sea, lo recalca mucho y esto, creas que no, pues da más seguridad a la hora de hacerlo una misma si no tiene prácticamente conocimiento sobre los tratamientos de esta índole, que son que lleva bastante trabajo hacerlo y conseguir el resultado que una quiere, pues después de tanto tiempo estar haciendo el tratamiento que luego no consigas lo que quieres, pues como que crea un poco de frustración, ¿no? Así que mejor vamos a... Sigo leyendo que me lío. Berlic fortalece, restaura el brillo y devuelve la suavidad a tu cabello manteniendo el movimiento natural. Vale, me la digo, yo me lo he alisado, lo tengo. Lo tengo con movimiento, lo tengo, bueno, de momento mono, ¿vale? Vamos a decir mono, como lo tengo que lavar en 24 horas según el fabricante, 24 horas después lavar el cabello con el champú adecuado, o sea, sin sulfatos y sin sales como tal, porque así lo que hacemos es evitar arrastrar, ¿vale? Retirar el tratamiento, porque suelen ser bastante, ¿cómo diría yo para explicarme? Los que llevan sulfatos lo que hacen es limpiar en profundidad, pero a la misma vez elimina, porque abre la cutícula y elimina el tratamiento. Hay que tener cuidado con eso para que nos dure 3 meses, si es lo que queremos, más o menos. ¿Ok? Bien, beneficios. Alisa cabello ondulado y rizado. Efecto duradero hasta 12 semanas. Recupera cabellos químicamente maltratados. Elimina el encrespado. Memoria térmica, que quiere decir que se activa con fuentes de calor. O sea, yo me lavo el cabello, me seco con el secador o con la plancha, me paso la plancha y se vuelve a quedar tal cual me ha quedado. Vale. Como ya he dicho, ahora os mostraré el paso a paso, pero también os comentaré los resultados después de lavarme el cabello. Para todo tipo de cabello, lo mejor. O sea, para todo tipo de cabello quiere decir, desde liso así crespo, como lo que yo tengo, mi cabello es muy liso, pero al estar tratado está un poquito crespo por la humedad, por el calor y demás. Y luego tenemos hasta el tipo de cabello, hasta el número 6, que sería un rizo, digamos, el Richie, típico Richie, que está tan anillado que podríamos conseguir, según la tabla, ¿veis? Hasta un 60%, entre el 60 y 70% de alisado. ¿Por qué? Porque una vez que ponemos el tratamiento, la crema del tratamiento, se abren los puentes, lo que es la cutícula, ¿vale? Rompemos puentes, llamémoslo así, rompemos los puentes del cabello y lo que hacemos es, al planchar, estamos cambiando la forma del pelo. En vez de ser rizado, pues va a ser más bien ondulado. Pero la queratina como tal es eso, es hidratar, anti-encrespamiento, o sea, para poder domar nuestro cabello y no que nuestro cabello nos dome a nosotros, porque al final dices que yo me aliso el cabello y enseguida lo tengo así. Pues eso es lo que ayuda la queratina, a alisar sin esfuerzo, a secar al aire y que no se encrespe, etc. Bien, el tratamiento en sí, como podemos ver, no tiene mucha complicación ni en la aplicación ni lo que se trata lo que es el tratamiento, porque no necesita mezcla ninguna. Me explico. Aquí tenemos los guantes. Yo utilizo de látex, pero hay que ponerse guantes, ¿vale? Para aplicar el tratamiento, que estos son los que vienen. Os lo enseño, pues si deseáis utilizarlo, lo podéis utilizar sin problema. Son los típicos guantes que vienen también con los tintes para aplicar en casa y demás, con los kits de los tintes. Voy a dejar por aquí. Bueno, las instrucciones, que ahora estoy con la garganta fatal, perdón. Ahora os diré brevemente algunos puntitos. ¿Vale? Aquí tenemos el champú que lleva 30 mililitros. Este champú es el que tenemos que aplicar en 2 ocasiones, o sea, nos mojamos el cabello, nos damos una champunada, nos lavamos una vez, enjuagamos y volvemos a hacerlo 2 veces.
Este champú es el que prepara el cabello para que el tratamiento coja bien, ¿vale? Penetre en el cabello, ¿ok? Este es el tratamiento. Este lleva 120 mililitros. Aprovecho la ocasión para comentar. Si tu cabello es corto, no hay problema. Si tu cabello es como el mío, no hay problema, porque me ha sobrado como unos 40 mililitros, ¿vale? Para todo el cabello, o sea que lo podría utilizar para repasar el tratamiento fácilmente, aunque sea de media punta o demás. Y el champú igual, o sea, yo me he dado 2 lavadas, no sé si se transparenta, pero por aquí yo lo estoy viendo y está como a la mitad, ¿vale? Y este está como a un 40% más o menos, un 30-40% del bote, todavía me queda. Si tu cabello es abundante, es rizado, es muy largo, vas a tener que utilizar 2 o 3, ¿vale? Bien, dicho esto, los pasos a seguir. Bueno, viene aquí gráficamente, pero la verdad es que no especifica muy bien. Aquí también un poquito. El champú es sin sulfato y con pH fisiológico, ¿vale? ¿Qué más así? Mantener fuera del alcance de los niños. Realice una prueba de mecha, eso también puede ser importante, por si acaso. Realice una prueba de mecha antes de la aplicación completa. Una aplicación de mecha pues puede ser una mecha que veas por aquí por encima o demás, o por dentro si no deseas, si tu cabello es rizado y luego no deseas que el cabello, el trocito de cabello, sea distinto. Lo puedes coger, o sea, abrirte así el cabello, te coges un mechoncito, lo aplicas, ¿ok? Pero todo esto separando el cabello, lo aplicas aquí y demás y haces la prueba para ver el resultado que obtendrías si no lo quieres hacer por completo y que luego no te guste el resultado o no dé el resultado que queremos, que es lo ideal. Pero bueno, ya os digo que es un tratamiento que no suele durar mucho. Hay otros tratamientos, evidentemente, que solo hay que retocar raíces porque el resto lo deja liso, liso tabla, así tal cual. Así que este, como se va con las lavadas, que no nos gusta, pues entonces es lo contrario. Utiliza champú con sulfatos para retirarlo, con sulfatos sobre todo los que más contienen partículas foliantes y demás, anticaspa, antigrasa, anticaída, todos los que diga anti, todos esos tienen un poder de foliación bastante efectivo si lo que queremos es eliminar el tratamiento, así como un color que no nos gusta, o sea, es efectivo, lo digo por si os pasa lo contrario. Bien, nos vamos a poner un poquito con las instrucciones, pero va a ser muy breve. Vamos, dice aquí que Beglis, bueno, las instrucciones vienen en español, italiano e inglés, ¿vale? Aquí lo pone, español, italiano e inglés. Yo es que me he hecho aquí unas chuletillas para ir al grano. Y dice alisado formulado especialmente a partir de ingredientes vegetales y activos botánicos para alisar el cabello y reducir el encrespado. Este tratamiento contiene el exclusivo activo Complex, un complejo que combina tanino vitamina con extractos vegetales, fortalece, restaura el brillo y devuelve la suavidad al cabello, manteniendo el movimiento natural hasta 12 semanas. Vale. Tratamiento a base de extracto de pitaya, nutre en profundidad, aporta suavidad y el brillo. Best Complex, que es rico en proteínas, aminoácidos y ácidos orgánicos, aporta resistencia y nutrición para un tratamiento más seguro. O sea, la resistencia quiere decir que el cabello no se va a romper, no se va a quebrar como tal por utilizar el tratamiento porque contiene el Best Complex, ¿vale? La queratina vegetal hidrolizada, esta regenera, rejuvenece y rellena la fibra capilar, suavizando y fortaleciendo el cabello. Bien, acto seguido te dice materiales necesarios. Pues necesitamos la plancha para el cabello, el secador, cepillo redondo, peine y toalla, en la que dice no están incluidos en el kit. Claro está, porque abre las instrucciones y esto no es evidente. Pero no te dice, por ejemplo, el bol y la brocha, que es para aplicar, porque lo que es esto para aplicarlo, pues como que no es muy cómodo y efectivo. A la hora de aplicar tenemos que ir peinando y estaríamos con las manos privadas todo el rato con el tratamiento. Así que el bol y la brocha. Y luego en este apartado no pone lo de los guantes, aunque viene aquí, pero sí que te pone más abajo en precauciones usar guantes adecuados. Yo utilizo los de látex porque son más cómodos a la hora de movimiento de mano y demás que los de plástico en sí.
Pero bueno, cada cual puede utilizar los que quiera. El caso es que no nos roce las manos, ¿vale? La piel, nada. El paso a paso. Me repito, os voy a enseñar el paso a paso y voy a deciros exactamente cómo lo he ido haciendo yo y demás. Pero es lo que pone aquí. Lava el cabello 2 veces, sé que el 50% es un poquito largo, lo voy a resumir, ¿eh? Después de lavar, seque el cabello al 50% con una toalla o, si es necesario, utilizar el secador de medio a punta hasta secar hasta el 30%, 30% más si es necesario. Lo ideal es tener también un difusor de agua por si se seca mucho, ir mojando un poquito con la mano. No es adecuado que esté muy seco porque si no el tratamiento absorbería a gran escala de manera que quedaría muy pesado, muy, ¿cómo diría yo? Con ese peso, la sensación de cuando nos ponemos algún tipo de gel o mascarilla que nos queda muy grueso el cabello porque está muy saturado de producto, pues esa es la sensación que nos daría aún después enjuagando el tratamiento. Así que es importante tenerlo humedecido, ¿vale? Que esté húmedo. Punto 2. Divida el cabello en 4 zonas. Básicamente una línea de aquí a la nuca y de oreja a oreja, ¿vale? 2 y 2. Si tu cabello es más grueso, pues haces más particiones o como yo, que he hecho 3. 3 particiones básicamente. Estas dos y las de atrás. Bien. Te dice que apliques el babyliss mechón por mechón y debe ser de 1 a 2 centímetros de grosor. O sea, las particiones de 1 a 2 centímetros. Dejando un espacio de 0,5 centímetros de la raíz. O sea que el cuero cabelludo no lo puede tocar en absoluto. Nada, cero, nada. Estamos hablando de un tratamiento que cuando está haciendo la modificación de esos puentes tiene un pH muy alcalino, que lo que hace es abrir la cutícula y con el poro pasaría exactamente igual. Lo que hace es dilatar el poro y nos provocaría picor porque está penetrando el producto en el cuero cabelludo. Bueno, yo me explico, pero creo que se me entiende. Lo explico. Repetir el proceso en todo el cabello una vez que lo hagamos. Vamos a volver a repetir poquito a poco, así a grosso modo, para asegurarnos de que queda el cabello bien empapado. Vale. Bueno, aquí lo especifica también, ¿vale? Que asegúrese de que el producto haya cubierto todo el cabello de manera uniforme pero sin tocar el cuero cabelludo. También lo dicen. Deje actuar durante 40 a 60 minutos dependiendo del tipo de cabello. Consulte la tabla de resultados. Aquí es donde llegamos a la tabla de resultados y aquí me especifica de 40 a 60 minutos, iba a decir segundos. De 40 a 60 estamos hablando si el cabello es muy rizado. De rizado a muy rizado. Mi cabello no es rizado. Mi cabello se encrespa por la falta de esa queratina. Entonces yo directamente opto por la tabla de 30 minutos. Yo lo dejo 30 minutos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque son cosas del fabricante y lo podemos acatar y es lo que hay, ¿vale? Que el fabricante es el que manda. Hasta ahí bien, pero los consejos que os voy dando también os servirán de ayuda. Vale, recomendaciones. Y termino. Recomendaciones. Me gusta mucho explicar las cosas porque lo que no vendo nada. O sea, no estoy diciendo es que voy a hacer un tratamiento porque lo voy a vender. No. Es para ver sensaciones, para ver si, vamos, que si igual a mí no me dan los resultados, pero yo digo, pues mira, pues si tienes el cabello así basado, pues te puede ir bien. Que a mí no me vaya bien, bueno, cuando lleva tiempo en el mercado por algo, ¿vale? No es cuestión de que es que no vale un producto, no. Dependiendo, ¿vale? Dependiendo de cómo esto, pues yo os voy dando consejos. Recomendación, el tratamiento es compatible con cualquier tipo de cabello y tratamiento previo. Eso quiere decir, a ver, yo las mechas las llevo desde hace 2 semanas. El tinte me lo apliqué ayer por la tarde. Y hoy me estoy haciendo el tratamiento. O sea, puedes tintarte el cabello y hacer el tratamiento perfectamente. ¿Que se te puede aclarar un pelín? Sí, porque hablamos de lo mismo. Estamos dilatando la cutícula que lo que hace es arrastrar un poquillo el color porque, claro, es lo que hay. Pero lo puede arrastrar un poquito, pero no hay peligro de estropear el cabello, ¿vale? Si te has hecho un tratamiento previo, lo puedes hacer, ¿vale? Más cosas. Si tienes el cabello muy dañado, realice un tratamiento reconstructivo antes de aplicar Babyliss para intensificar la fijación del tratamiento. Eso ya no lo entiendo muy bien, porque si tiene el cabello muy dañado y me estoy haciendo un Babyliss para recuperar el cabello, llenarlo de queratina y demás, no lo llego a entender, ¿vale? Pero
Es lo que dice, si lo tienes muy dañado, pues primero hidrátalo y hazte un tratamiento reestructurante del que tengas por casa o en la pelu, y luego puedes proceder a hacerte el tratamiento. Sigo sin entenderlo aunque lo diga, pero bueno. El tratamiento puede durar hasta 3 meses, ¿vale? La durabilidad correcta del tratamiento usa algunas líneas sin sulfatos, parabenos ni ningún otro componente que pueda interferir con la durabilidad de su tratamiento. Otro punto, no se preocupe por el vapor que se produce durante el proceso del tratamiento. Es un vapor moderado, no tóxico o irritante, ya que en su composición no contiene sustancias prohibidas para uso doméstico. Hace el tratamiento en un ambiente ventilado. Y luego, importante, utilizar la temperatura de la plancha indicada en el paso a paso para un buen resultado. Te lo dice un poquito más abajo. Importante, lavar el cabello dentro del tiempo especificado, entre paréntesis pone después de 24 horas como máximo. Dice como máximo, pero yo he hecho tratamientos que puede estar de 48 a 72 horas sin lavarlo. Esto dice 24, pero bueno. Bien. El tiempo de aplicación de tratamiento varía según la cantidad del ancho del cabello. Sigue todos los pasos indicados. Es importante que para el resultado sea el esperado. Cada kit es solo para una aplicación. En caso de que tenga el pelo muy largo o una cantidad de cabello, se recomienda usar 2 kits. Otra cosa que no indica el fabricante, y sí hay que tener en cuenta que después del tratamiento no podemos utilizar ningún tipo de pasador, diadema. O sea, yo no puedo ahora mismo cogerme el cabello con una pinza, cogerme una coleta con una goma elástica, no puedo ponerme horquillas, no puedo ponerme una cinta hacia atrás, porque eso provocaría el cambio directo del tratamiento, pero solo las 24 horas que llevamos el tratamiento, ¿vale? Después de que te lo laves y demás, ya puedes hacer vida normal. Pero cuando tenemos el tratamiento, vamos a evitar utilizar nada que haga presión en el cabello y cambie la forma. Bien, pues dicho esto, os voy a dejar con el paso a paso. Y bueno, si habéis probado algún otro y eso, pues encantada, aquí estoy para escuchar, a ver vuestra experiencia, ¿vale? Dentro vídeo. Pues bien, ya me he lavado el cabello aplicando 2 veces, 2 pasadas, ¿vale? Aplicamos, enjuagamos, volvemos a aplicar y enjuagamos. Esto lo que hace es retirar todos los productos, incluidos las mascarillas y todo lo que nos hayamos puesto, y nos deja el cabello al natural, quiere decir, como lo tengamos. Como podéis ver, mi cabello tiene falta de esa proteína natural, que viene a ser la queratina, ¿ok? Por el tema de los tratamientos que yo tengo. Hay gente que, por otras circunstancias, es lo que ocurre, le falta. Pues es lo que vamos a aplicar ahora, la queratina. Si podéis ver, se encrespa mucho, o sea, realmente yo lo tengo liso, pero con los tratamientos lo que hace es, evidentemente, buscar ese agua, esa hidratación que le falta al cabello. Pues bien, voy a aplicar el tratamiento, lo vamos a aplicar en el bol. Viene como muy líquido, ahí no pone nada de agitarlo. Mira, no sé si se ve bien. Así que vamos a agitarlo un momentito. y lo aplicamos. ¿Vale? Vamos a ir aplicando y vamos a ir añadiendo en función de que nos haga falta, ¿vale? Bien. Nos ponemos los guantes y nos hacemos las separaciones pertinentes. En mi caso, a ver, indistintamente de que sí que hay que leer las instrucciones, hay que seguir los pasos de, evidentemente, el fabricante, ¿vale? Sobre todo los tiempos y hacer mucho caso, mucho hincapié para qué cabellos están indicados. Pero bueno, ya hemos visto que es para todo tipo de cabello, ¿vale? Indistintamente que esté mechado, que esté permanentado, que esté teñido, da igual, ¿vale? Para todo, incluido el rubio, tiene antiamarillo y a la vista está que es azulón. Realmente el color que contiene es azulón. Me acabo de poner un guante y me lo he roto. Voy a por otro. Guante reemplazado. A ver, hay que secarlo al 50% para más o menos, ¿vale? Para dejar lugar al tratamiento, porque si llevamos el cabello muy mojado, pues claro, ocupa ese espacio que queremos para que penetre bien en el cabello. Pues bien,
No obstante, os sugiero que utilicéis un difusor de agua por si se seca mucho, mojamos la mano y hacemos así. No directamente en el cabello porque si no lo mojamos mucho, ¿vale? Digamos que lo que hacemos es humedecerlo. Lo humedecemos un poquito. Lo humedecemos. ¿Qué ocurre? Que mi cabello es muy liso, se seca pues muy pronto. El cabello es muy finico, muy lisico y se seca enseguida. Pues bien, dicho el tema de recomendaciones y demás, pues en mi cabello dice de hacer 4 particiones. Yo voy a hacer 3, porque yo no me voy a partir la cabeza por la mitad y voy a ir haciendo como tal, sino que directamente lo voy a hacer en 3. Esto está claro que dependerá de la cantidad de cabello, precisamente por eso, porque si tienes mucho cabello te será más fácil hacerlo en 4 particiones. Bueno, yo creo que se ve claramente que mi cabello no es, o sea, es liso, pero no se queda liso tabla, por lo que vamos hablando, ¿vale? Para que veamos luego el antes y el después, que se vea claramente. Bien, dicho esto, vamos a coger otra partición y luego vamos a ir haciendo separaciones de unos 2 centímetros, que viene a ser, yo digo, un dedo, o sea, unos 2 centímetros, básicamente, pero otra cosa que profesionalmente comento, indistintamente que se haga cada 2 centímetros la aplicación, lo que no comenta, por ejemplo, tampoco el fabricante es que una vez que lo estás aplicando, vas peinando para extenderlo, para asegurarte que se extiende muy bien el tratamiento. Pues da igual si no se respeta esos 2 centímetros y te pasa un poquito más, porque vamos a ir peinando y empapando bien para que, pues eso mismo, para asegurarnos de que empapamos muy bien el cabello. Bien, una cosa muy importante, nos tenemos que proteger tanto la ropa como la piel, ¿vale? Todo lo que sea que nos roce y demás, lo vamos a ir aplicando y vamos a ir haciendo así hacia afuera, ¿vale? Que no nos quede pegado a la piel. Aplicamos, nunca tocamos raíces, peinamos. Yo voy a utilizar este peine porque tiene la púa más estrecha. Si tu cabello es más grueso, puedes utilizar este porque va a ser evidentemente más eficiente a la hora de aplicar y extender. Y esto, en cierto modo, tiene que ser más bien, digamos, rapidito, porque luego cuenta el tiempo de exposición. Lo aplicamos una vez, lo aplicamos, extendemos y luego repasamos. Repasamos quiere decir que vamos a repasar por si ha quedado alguna zona sin impregnar. Y ya digo que lo más fácil es hacérmelo yo misma porque tengo el cabello muy finico, no lo tengo muy largo, puedo ir aplicando y peinando sin problema. Pero si precisas de ayuda, pídela.
pide ayuda, que te lo hagan, que te quede genial, pero vamos, que yo el probar este tratamiento es porque me han hablado súper bien de él. Súper bien. Espero no tener que pasarme la máquina al cero. Bueno, pues también lo enseñaré. ¿Cómo me pasó la máquina? No. Es que si no saco WhatsApp no soy yo. Es que si no- Como podemos ver, vamos extendiendo, vamos aplicando y demás, y se impregna muy bien, ¿eh? No, no precisa de mucho tratamiento, así que genial. Eso sí, por lo que he podido ver, aunque contiene 120, como hay que repetir por 2 veces, quizás tengamos con este bote, quizás nos sobre para repasar en alguna otra ocasión, si queremos repasar, pero si el cabello, insisto, el cabello es más largo, más grueso, rizado, va a necesitar 2 botes, ¿vale? Yo voy dando consejillos porque así, oye, si lo necesitas o te animas a hacerlo, pero ya digo que, como podéis ver, queda bien impregnado, queda muy bien impregnado, así que genial. Como podéis ver, no me entretengo con un espejo de mano para ver las líneas, porque no. La verdad es que viendo lo que es el espesor de cabello que cojo, es más que suficiente. El que este tratamiento esté formulado con antiamarillos para el cabello es porque está muy indicado también en cabello rubio. Esto quiere decir que si tienes el cabello rubio, pues ya sabemos que estos tratamientos aclaran el cabello porque hace una dilatación de la cutícula del cabello que lo que hace es eh, degradar el color. Degrada el color porque una vez que nos lavemos el cabello notaremos que suelta el color con agua, el agua con color. Esto quiere decir que nuestro tinte se va a aclarar. Y en los rubios, evidentemente, suelen tender a amarillo, a naranja. Entonces, este tratamiento, es a lo que voy, es buena opción de que lleve antiamarillo para evitar eso mismo. Que después del tratamiento nos quede un color que luego no nos guste. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Que los tratamientos cada uno tiene su fórmula y de ahí que sean idóneos para un cabello u otro, ¿vale? Otra cosa que me ha gustado también y es evidente que solo hay que aplicarlo, esperar, enjuagarlo y luego ya secarlo y plancharlo. Cosa que los tratamientos de peluquería en general, después de aplicarlo, plancharlo, hay que volver a aplicar para sellar esa cutícula. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría tienen un alisado más agresivo, llamémoslo así, por muy natural que sea, es más agresivo pero a la vez más efectivo, ¿vale? O sea, es como una aplicación más compleja, lleva mucho más trabajo, ¿vale? Lo que busco en todo momento es, este verano, no tener que utilizar el secador, si lo utilizo para secarme al aire, que no se me quede encrespado si se me seca al aire sin el secador, pero como lleva memoria térmica,
cada vez que utilicemos el secador o la plancha, lo que va a hacer es reactivar la proteína que nos estamos poniendo ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo estoy hablando en función de mi experiencia y lo que dice el fabricante. Que igual luego lo hago y luego este tratamiento no resulta, pero espero que sí. Espero por mi bien que sí. Por mi pelo. Muy bien, vamos a seguir, ¿vale? Con este lateral. Como ya he dicho, puede ser 2 centímetros o poquito más, ¿ok? Porque como podéis ver, tengo el cabello muy fino. O sea, que no, el grosor de mi pelo no interfiere para nada, que no me deje impregnar bien con el tratamiento. Empezamos siempre de media punta y luego nos aseguramos un poquito más arriba. Como he dicho antes, esta digamos que es la primera pasada y luego procedemos a retocar. Seguimos bajando, como podéis ver, vamos, para mí es rápido y sencillo. Insisto, mi cabello, pues, oye, pues, al tener el cabello así, ayuda bastante. Como podéis ver, al peinar lo extiendo, ¿vale? Yo lo que vengo diciendo que ahí no lo especifica, pero es la mejor opción. Aplicar y peinar es la mejor opción. Voy a volver a mover. Y vuelvo a aplicar un poquito más. Bajamos otra partición. Pues así viene siendo sucesivamente. ¿Qué ocurre en la zona de los remolinos? Pues si nos tenemos que acercar un poquito más a las raíces, imaginaos por aquí, si me tengo que acercar un poquito más a las raíces, lo haré, ¿vale? Porque por la zona de los remolinos no me importa. Pero además de no acercarnos a las raíces, para evitar una reacción alérgica al producto en sí, si no queremos restar volumen en nuestro cabello más bien fino, cortito o demás, pues mejor respetar esos 0,5 que debemos, esos 0,5 que es nada, pero la idea es no rozar la piel del cuero cabelludo, ¿vale? ¿Lo ves? Lo voy aplicando, ¿vale? Y ahora voy y peino directamente, ¿no? Peino y hago la forma que yo quiero. En este caso lo quiero para acá, ¿vale? Nunca lo podemos poner para adelante porque nos puede dar en los ojos, ¿vale? Siempre evitarlo. Mejor hacia los lados. Terminamos con este lateral y proseguimos con el otro exactamente igual.
Y cuando terminemos, volvemos a repasar un poquito por todo y ya esperamos el tiempo de exposición, que en mi caso va a ser 30 minutos. Aplico un poquito más para terminar este lateral. Claro, diréis, ¿y por qué no lo aplicas todo y listo? Pues primero porque estoy controlando a ver la cantidad que necesito exactamente según la longitud de mi cabello y poder informar a vosotros y a vosotras, ¿vale? Y segundo, que si me queda un poquito no tengo que tirarlo, directamente lo dejo en su envase y si más adelante necesito un retoque, pues me lo hago y listo. ¿Vale? Aquí pasa exactamente igual, como la patilla me tiende a hacer así, o llevarlo hacia detrás o directamente el nacimiento lo que me hace es una onda, pues peino hacia abajo. Me aseguro de impregnar un poquito, pero sin llegar a tocar la piel, ¿vale? Y así es básicamente lo que es todo el frontal. Si podéis ver, aquí tengo un remolino súper majo, que ahí habrá que impregnar un poquito más, evidentemente, para asegurarnos que queda como deseamos. ¿Veis? Justo lo que es donde está el remolino, vamos peinando de manera que no nos quede lo que es la forma.
¿vale? Así es como tendría que quedar, ¿vale? Bien, pues hecho esto, veremos que evidentemente está bien impregnado, bien empapado, pero igualmente vamos a ir repasando. Ahora ya voy a utilizar esta porque me va a coger mejor que la otra. La otra es mucho mejor cuando el cabello está seco. Otro consejo es, si tienes la piel delicada, puedes utilizar la cremita esta que es antimanchas de tinte, por ejemplo, que viene a ser una protección. Se utiliza como protección para la piel, o sea, aparte de no manchar de tinte nuestra piel, además hace de protección ante posibles reacciones alérgicas. Entonces podemos utilizar eso. Otra opción es que yo tengo flequillo y yo quiero alisar el flequillo hacia adelante, lo puedes hacer hacia los lados como he hecho yo y luego en el momento de plancharlo hacia adelante, o si tienes muchos remolinos puedes utilizar lo que son una gafa tipo jardinero, o sea, unas gafas de estas transparentes para que no te caigan directamente el flequillo a la vista, lo que es a la cara, y proteger la zona de la frente, ¿vale? Yo voy dando consejos para que os salga perfecto, genial, que no tengáis ningún tipo de problema o inconveniente, pero vamos, según este tratamiento, como hemos visto, es para todo tipo de cabello, da igual si lo llevas rizado, si tal y cual, pero lo más importante es que sí que recalca que evidentemente, aparte de alisar hasta un 60% el cabello anillado, el cabello Richie, el rizo Richie, lo puede alisar, estirar, aflojar, como le llamemos, hasta un 60% o 70% perfectamente según la tabla de resultados. Si la intención es dejarlo liso como tal, tenemos que utilizar otro tipo de tratamiento que no se basa en este tratamiento directamente. Cuando se tiene el cabello muy rizado y el cabello lo permite, mejor optar por los tratamientos alisadores con queratina, pero a la misma vez que sea del tipo brasileño, japonés y demás, porque contiene la fuerza que vamos buscando para directamente deshacer el cabello rizado. ¿Ok? Yo he optado por eso mismo, porque yo lo que necesito es hidratación y punto. Y luego que el antiamarillo, los buenos comentarios que tienen muy buenas opiniones. El tratamiento de Beglis tiene muy buenas opiniones, ¿vale? Si queréis más información y muy detallada, os sugiero que en internet lo vais a encontrar absolutamente todo en su página oficial. Lo podéis encontrar todo. Bien, pues una vez que terminamos, repasamos y demás, contamos los 30 minutos, ¿vale? En mi caso, ya sabéis que dependiendo de vuestro cabello, si es ondulado o rizado, necesitaréis más tiempo. Pero hasta 1 hora lo podemos dejar. Pues bien, hecho esto, como podéis ver, me ha dado para repasar.
Y lo dicho, aunque dice aplicar todo el gote para mejor resultado, va a depender de la longitud del cabello. No por nada, porque estos tratamientos en exceso tampoco es bueno. Quiero decir, en exceso da un exceso de peso al cabello porque le estamos aportando la queratina, como venimos diciendo. Entonces, ese peso nos resta volumen, que sí, que queremos que no se nos encrespe y demás. Pero me repito y me repito. En cabello liso ya que lo que necesitamos es eso, lo que es el encrespamiento sin más, nos puede dar un exceso de peso que nos provoque cabello graso, o sea, cuero cabelludo graso, y con ello otras alteraciones, ¿vale? Como puede ser lo que es la caspa seborreica, picores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo no está totalmente cubierto por el cabello, de tal modo que no transpira la piel. Y eso es lo que provocaría otras alteraciones que no nos interesan. Queremos beneficios con este tratamiento, no queremos todo lo contrario, ¿vale? Bueno, pues hecho esto, vamos a esperar. Y bueno, pasado el tiempo, me lo enjuago, lo seco con cepillo y secador y luego la plancha. Así que nada, a esperar. Bueno, ya han pasado los 30 minutos, me lo he aclarado por completo con abundante agua, hay que asegurarnos de que retiramos bien el producto, ¿vale? Y ahora voy a proceder a secarlo con el secador, sin apenas esfuerzo, lo secamos o con cepillo plano o cepillo redondo, vamos secando al 100% con el secador, como ya he dicho. Precalentamos la plancha, en mi caso entre 200 y 210 grados, porque tengo el cabello tratado químicamente, ¿vale? Si el cabello es más bien delicado, ya sabéis que tenéis que tener la plancha a menos grados. Y vamos a pasarla entre 10 y 12 veces, ¿ok? Así que vamos a ello. Voy a secarlo, voy a poner el secador con mucho ruido y proseguimos. Mala sensación de estropajo, no sé por qué. Lo estaba secando, o sea, cuando lo he enjuagado y ahora mismo que lo llevaba mojado y lo he desenredado, estaba muy suave. Lo noto áspero. Probablemente la cutícula siga abierta, o sea, lo que es dilatada, y de ahí esa sensación de cabello como cuando está encrespado, rasposo. ¿Vale? Es que no sé cómo lo llamáis en vuestra país, sé que me veis de muchos sitios, no sé cómo lo... Pero no tiene
ese efecto seda, ahora mismo no tiene ese efecto seda, pero como tenemos que pasar la plancha para, evidentemente, sellar la cutícula al 100%, que de eso se trata cuando pasamos la plancha, os diré lo que me parece. Ya os digo que llevo muchísimos tratamientos ya trabajados y la verdad es que me sorprendería que en tan pocos pasos o con tan poco esfuerzo quede un alisado guay. Espero que sí, como he dicho antes, por el bien de mi cabello y mi tiempo y demás, pero bueno, para eso estoy, para probarlo y deciros si merece la pena o no, o daros consejos en general. Bien, pues como ya he puesto la plancha a calentar y demás, ahora voy a hacerme las particiones y voy a ir bajando cabello y ahí dice pasar de entre 10 y 12 veces por cada mechón. En cabello fino y tratado me parece excesivo, pero vamos a ir haciéndolo. Probablemente cuando está al alcance de todo el mundo y así lo decide el fabricante, pues así será. Lo que es la anchura de cada mechón, pues más o menos lo mismo, lo que veníamos diciendo antes, entre unos 2 centímetros en cada mechón. Nos podemos ayudar pues con un cepillo o un peine. Este, por ejemplo, a mí me resulta muy útil porque coge, al llevar las celdas, es el mismo con el que me hice las mechas, por ejemplo, el aclarado de cabello, porque coge el cabello, ¿lo veis? No necesita prácticamente, no sé si lo apreciáis bien, espero que sí. A ver, no tengo que hacer apenas esfuerzo, cosa que con un peine cualquiera sí. Así que lo voy poniendo y vamos a ir pasando la plancha. Este es el proceso, digamos, más pesado. Pesado porque se lleva mucho más tiempo que la aplicación del tratamiento. Pero aquí es donde determina el alisado cómo queda, ¿vale? Voy a mostraros unos trocitos, pero todo no, porque si no os vais a aburrir. Venga, vamos a ello. Aquí mucho ojo porque nos podemos quemar, ¿vale? Ese humo es normal porque es la crema del tratamiento la que queda en el cabello, la que provoca ese humo. Por eso es aconsejable hacerlo en sitios que haya ventilación, ¿ok? Que eso no es que os estéis quemando el pelo, es normal. Luego las pasadas no podemos pasar el cabello, o sea, coger el mechón y hacer así poquito a poco, poquito a poco. No, olvidaros. O sea, son de 10 a 12 pasadas según el fabricante, pero pasadas continuadas, no pasada de 1, 2, no. ¿Qué ocurre? Si el cabello es rizado y necesitáis más pasadas, pues os dais más pasadas, pero siempre es preferible ir observando cuántas pasadas no hace falta a pasar la plancha muy lentamente y estropearnos el cabello, ¿eh? Ante todo hay que ser muy respetuosos con el cabello. Os lo aconsejo. Estamos ante un tratamiento que evidentemente queremos mejorar la salud de nuestro cabello.
¿Veis la electricidad? Eso no lo entiendo. Vamos a ver, se supone que le he aplicado yo queratina al cabello. Le estoy dando peso, la estoy hidratando. Voy a dar un voto de confianza. Bueno, como podéis ver, es lo que hay. Soy exigente, probablemente por la experiencia que tengo con otros tratamientos. No sé. Igual son sensaciones que tengo que luego no tienen nada que ver. Como podéis ver, con qué facilidad hacemos así para coger el mechón y lo ponemos por abajo. Y directamente pasamos la plancha. Como podéis apreciar, no llego a las raíces, ¿vale? Porque no quiero dejarlo chafado. Ya de por sí me va a quedar el cabello, pues eso, liso, recto, ¿ok? Vamos bajando y seguimos peinando. Una vez que llegamos aquí, si no queremos que se nos quede el pelo tieso así, hacemos movimiento de muñeca, ¿vale? Así. Que lo queremos tieso, pues entonces cogemos y tiramos para abajo y en la punta doblamos. En mi caso, así, ¿vale? Cogemos y hacemos movimiento así, ¿vale? ¿Se ve bien? Cogemos y movemos hacia abajo. Y a partir de aquí, para abajo, así, así.
¿Qué hacer en el momento del remolino? Fácil. Lo cogemos y como va para allá, nosotros tendremos que hacerle fuerza por debajo. Como el mío hace así, le pongo por debajo y entonces hago así, básicamente, ¿vale? Fijarse bien. Lo cojo por debajo, le pongo la plancha y le tiro. Así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como me hace así, yo le doy la vuelta al contrario. El movimiento que voy haciendo así con la cabeza, que estoy todo el rato así, es para que no se me quede aplastado, que no se me quede chafado. Que se va a quedar evidente algo chafado porque lo estamos alisando, lo estamos dejando el efecto tabla. Entonces se va a quedar muy liso, muy tieso. Pero en la medida de lo posible, si os fijáis en las raíces, para que dé como el efecto de un poquito de volumen, que no se quede muy pegado al cuero cabelludo. A mí, de manera natural, se me abre la raya, lo que es la raya aquí en el centro, hasta lo que es el nacimiento. Entonces, no voy a ir contra natura porque sería tontería. No lo voy a cepillar hacia detrás para coger volumen o demás. Lo voy a peinar tal cual está, ¿vale? El flequillo es muy distinto porque eso sí que lo podemos ir peinando y demás, pero la zona de aquí, aunque la peinemos, si no ponemos fijación y tal, al final lo que sucede es que se abre, porque es así, el remolino viene a ser el nacimiento del cabello que dice y determina si va hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás. En mi caso, si lo veis bien, o sea, va hacia los lados y entonces lo que hace es abrirla. Pues yo directamente me voy a planchar la zona del cabello igual que se me queda. ¿Que no lo quieres así? Pues hacer exactamente como he explicado en lo que es la zona del flequillo. Si a mí me tiende a que se abre así, pues yo directamente le tiro hacia un lado, hacia otro y hacia atrás. Hacia un lado, hacia otro y hacia atrás. Así lo que hago de algún modo es poner el cabello en la dirección que yo desee. ¿Ok? Pero en mi caso, o sea, siempre se me abre en el centro y como no me disgusta tampoco, pues me lo dejo así. Pues bien, ya estoy acabando. La verdad es que es muy fácil de peinar, es muy fácil de manejar y demás, pero lo sigo notando áspero. Sigo notando el cabello con falta de suavidad. Se queda muy mono. ¿Qué pasa? Que he tenido que quitar el aire y ponerme el ventilador para airear lo que es la habitación y ahora mismo, claro, estoy sudando un poquito con la plancha, pero, pero lo que son sensaciones y demás, indistintamente que por aquí me esté mojando, me he dado de 10 a 12 pasadas, como bien indica el fabricante, y me lo sigo notando un poquito áspero. Pero bueno, a ver, vuelvo a decir, nos tenemos que lavar el cabello en 24 horas, tenemos que utilizar el champú sin sulfato, pero os iré contando a ver qué tal va quedando después de la lavada y pasado este tiempo, ¿vale? Otro dato importante, no utilizar ni gomas, ni pinzas,
ni nada que cambie la forma del cabello. ¿Me explico? O sea, ni diademas. Podemos separar un poco el cabello. Es que me lo estoy dejando largo porque yo en verano no soporto el flequillo en la cara, ¿vale? Quiero aclarar esto, no me lo corto porque no lo voy a llevar en la frente, el flequillo. Entonces lo podemos despejar un poquito, que no pasa nada. Y bueno, a ver, lo noto suave, lo noto liso y demás, pero ¿cómo lo apreciáis vosotros? Decidme algo. Ahora mismo no llevo el espejo de mano tampoco para mirarme ahora mismo, pero bueno, oye, que igual es que me había hecho ilusiones de más con este tratamiento. Pero me repito, una vez que me lave el cabello se entiende que ha quedado restos de producto. Eso es lo que da la sensación también de peso, como he dicho antes, sensación de suciedad, ¿vale? Que cuando me estaba secando con el secador también se veía el cabello que parecía que llevaba, como cuando nos ponemos espuma en cantidad o que sobra algo, ¿no? No sé cómo explicarme pues eso, para que se me entienda bien, pero vamos, que si tenéis dudas siempre digo lo mismo. Preguntarme cualquier duda que podáis tener y yo la respondo. Y también me repito que yo si no respondo en un día, en 2 días, pero siempre respondo, ¿vale? Me contáis. Bueno, pues voy a esperar las 24 horas para lavarme el cabello y ya os pondré un cuadradito. Os pondré un cuadrado a ver la sensación o lo dejo en comentarios como otras veces he hecho. ¿Ok? Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda por lo menos y que me contéis cositas que a mí también me gusta saber. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.